Hemos estado revisando todo lo referente a la época colonial. Realmente lo hemos hecho desde la anterior parte, desde la anterior unidad, cuando nos referíamos a la invasión portuguesa a América, a la llegada de los portugueses al territorio americano. Hemos ido introduciéndonos dentro del pensamiento hispano, principalmente de la llegada de los españoles, y hemos dado algunos elementos del mestizaje, la función evangelizadora. Hemos visto algunos elementos importantes del rol social que va cumpliendo la iglesia, el arte dentro de la época colonial. El día de hoy vamos a ver la situación y el rol de la mujer en la colonia. ¿Cómo creen ustedes que estaba concebido el trabajo de la mujer en la época colonial? ¿Cuál sería el rol que cumple la mujer? ¿Alguna idea? Cuidar el ganado y a sus hijos. El cuidar el ganado. Pero ¿será que las mujeres españolas cuidaban el ganado, perdón? ¿O qué grupo? No digo que no sea así, pero me refiero que a todas las mujeres o a qué grupo de mujeres estaba a cargo de esta labor. Mujeres indígenas. Mujeres indígenas. Por lo tanto, aquí un punto, y gracias, Washington, por lo que acaba usted de retratar. Específicamente vemos una imposibilidad de hablar de la mujer en general en la época colonial. ¿Por qué razón? Ya que implica referirse a una figura homogénea, tanto indígenas, afros, mestizos y blancos, por llamarlos de alguna forma. Cada uno de estos grupos va a tener un rol específico dentro de la sociedad y también así la mujer. Por lo tanto, hay una imposibilidad. Es imposible hablar de la mujer de la colonia de una forma homogénea, evidentemente, porque si no dirán ya, entonces ya no hay cómo hablar, entonces hasta ahí llega la clase. De una forma homogénea, no hay cómo hablar homogéneamente. La naturaleza profundamente estratificada de la época colonial, que estaba dividido no solo en clases sociales, sino en castas, determina realmente que la época colonial tiene una situación compleja. ¿Por qué razón entonces va a ser imposible hablar de una mujer colonial? Realmente por la estratificación, la sociedad estratificada. La estratificación colonial. Esta es la imposibilidad, por si acaso, en un momento salga la pregunta, porque es complicado hablar de la mujer de la colonia, principalmente por esta estratificación de la época colonial, esta estratificación social, de clases, de castas. Tomando en cuenta su posición en diversos sistemas de la división social, por ejemplo, la distribución del trabajo femenino tomó en cuenta esta estratificación de la época racial, o podemos decir principalmente una estratificación étnica. La mujer blanca, en su mayoría, después de unirse en el matrimonio, tomaba el rol de productoras de hijos, es decir, de preservar el linaje. Entonces vamos a ir puntualizando cada una de estas estratificaciones dependiendo de la etnia. No se olviden de esto. Es por una consideración étnica, ya no debe evitarse la utilización de raza por una consideración netamente científica. Todos somos seres humanos, no tenemos raza, la raza es el ser humano y las demás de los homínidos murieron. Entonces nosotros somos la única raza de seres humanos, pero tenemos diferentes etnias dependiendo de la situación geográfica, puntualmente posicional, y se referían a esta consideración por su color
pero en realidad no es una determinación racial. En cuanto a esto, vamos a utilizar elementos de la época, en lo posible adaptándolos a nuestra situación. Las mujeres, así llamadas blancas, en su mayoría, su rol era la de preservar el linaje. Es decir, que principalmente estaban a cargo de procrear para sostener el linaje. La perspectiva era que las mujeres, y como veíamos en alguna parte de la época colonial, las mujeres españolas no estaban del lado del mestizaje, es decir, no se relacionaban con los indígenas. Quienes tenían esta consideración eran los hombres, no las mujeres. Y aquí vemos por qué razón, porque estaban a cargo de preservar el linaje. La estructura familiar tenía profundos intereses económicos relacionados con la concentración y preservación de la riqueza. Entonces, el objetivo era conservar y concentrar la riqueza. Si existía mestizaje por parte de las mujeres blancas, comenzaba a darse un inconveniente. No solo iba la riqueza para los dominadores españoles, sino también iba distribuyéndose hacia esas familias mestizas. Ese era el punto central de la mujer blanca. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento? ¿No? Vamos entonces en cuanto a las mujeres indígenas. En general, la familia indígena Dicen, disculpe, y las mujeres mestizas. Ya, vamos a ir viendo, vamos a ver estos tres elementos. ¿Dónde se va dando justamente el mestizaje y el problema del mestizaje en este sentido, ¿no? La perspectiva de los accesos. ¿A qué me refiero? Como esto es una consideración de castas y una consideración netamente racial de la época, ¿cómo decirlo? Mientras las mujeres, hombres, son mestizos y se parecen más al lado español, adoptan este tipo de costumbres. Entonces, aquella mujer mestiza que tenga más rasgos españoles, entonces va adoptando por cuestiones de clase las consideraciones más del lado blanco, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces van a seguir teniendo esta perspectiva de ser parte del hogar, de cuidar el linaje, dentro de estas consideraciones. Porque si nosotros analizamos de esta manera, podemos poner blancos, indígenas, afros. Los mestizos están en este punto intermedio y van relacionándose siempre hacia arriba. Pero también hay mestizaje entre indígenas y afros y quieren siempre relacionarse hacia arriba en las clases sociales. No es tan sencillo como delimitar simplemente indígenas, blancos y afros. Vamos a ver en una siguiente clase, cuando estemos hablando de los estamentos, castas y clases de la época colonial, el sistema complejo de castas que tenían, la mezcla entre un español y un indígena, un mestizo, entre un mestizo y un español, entre un mestizo y un español es un cetizo, entre un cetizo y un español, qué sé yo, una serie de castas que fueron determinando la posición que cumplían. Por eso es que vamos nosotros en esta parte a determinar, por decirlo de alguna forma, los elementos base, blancos, indígenas y mestizos, que serían los que van adoptando, tal vez en el mestizaje, una u otra forma para tener una aceptación social sobre todo. Pero el mestizaje fue complejo, no fue solo indígenas y españoles. De los indígenas y los españoles, los mestizos, pero ¿y los mestizos con los
indígenas y los mestizos con los españoles y así sucesivamente. Se va complejizando la situación. Por lo tanto, en este punto vamos a centrarnos solo en este elemento que es mucho más evidente. De ahí las conformaciones mestizas van adoptando, como sabemos, para tener un estatus social, siempre las consideraciones más elevadas de clase. Eso en cuanto a los mestizos. Ahí vamos a ir tratando de ir visualizando sobre todo. Porque como se va complejizando tanto la consideración, realmente al final podemos hablar en la actualidad realmente de blancos, de indígenas como tal, de afros. Yo creo que todos en este punto somos mestizos. Hemos llegado ya realmente a un mestizaje. Ni siquiera los indígenas que se hacen llamar puros, no, realmente no lo son, son mestizos. Tal vez los pueblos no contactados, y tal vez, porque no sabemos y no tenemos un dato, pero aquí es muy complejo. Bien, continuando con esta perspectiva, las familias indígenas fueron afectadas por un sistema de tributos. Veíamos que los sistemas de encomiendas, tributos, todas estas perspectivas de pago son lo que afecta directamente a la perspectiva indígena. El sistema de tributos va afectando a la consideración de las familias indígenas, además de una creciente o un creciente aumento en su población, va generándose cada vez más un aumento en la población. Ante esta realidad del sistema de tributos y el aumento de la población, las mujeres se vieron obligadas a incursionar en nuevas actividades económicas. ¿Por qué razón? Ya no hay sustento económico, hay mayor cantidad de personas. Vemos hasta la actualidad que la mayor cantidad de la población se va generando bajo esta perspectiva. Entonces, este sistema de tributos, esta situación, va afectando también a la mujer. Dentro de esta realidad, la mujer indígena no solo trabaja dentro de la conservación de lo propiamente de la hacienda, que ya nos mencionaba algo Washington, sino también que van generando nuevas actividades. Sobre todo para pagar estos tributos. Y una de esas actividades económicas nuevas, que era otro tipo de explotación, no era que las mujeres realmente podían trabajar, no es que ahí vemos que la mujer puede trabajar, sino que es otra forma de explotación. Y esta nueva forma de explotación es el comercio ambulante. Entonces, no es que podemos decir que realmente aquí es donde la mujer pudo trabajar, sino que fue otra forma de explotación. Sin embargo, para el siglo XVIII se puede identificar a algunas mujeres como dueñas de tiendas en Quito. Los colonos se beneficiaron de la experiencia laboral milenaria de las mujeres. Se apropiaron de sus técnicas agrícolas, textiles y culinarias. Realmente se aprovecharon de este grupo indígena. Es decir, que las mujeres también indígenas eran parte del trabajo doméstico, de la servidumbre, del trabajo doméstico. Podemos puntualizar también a las mujeres, como decía aquí, para el siglo XVIII, algunas eran dueñas de tiendas. Para el siglo XVIII, algunas mujeres dueñas de tiendas en Quito, el reino de Quito. Ahora, dentro de la consideración de la mujer la mujer afrodescendiente fue, al igual que el hombre, esclava, fue esclavizada. Y estaba encaminada al servicio principalmente doméstico, las tareas domésticas. La mujer afro, por lo tanto, estaba, como era esclava,
estaba destinada al trabajo doméstico. Trabajo de tareas domésticas. Todas las mujeres, y aquí sí algo que podemos considerar como similar, es que todas las mujeres fueron víctimas de violencia. Aun cuando las mujeres afrodescendientes e indígenas sufrieron mucha más violencia, todas las mujeres sufrieron violencia. En la colonia se implementó una nueva división de trabajo por clase y por sexo. Es decir, las mujeres cumplían un rol, los hombres otro. Y además por su condición de clase. Se consideraba a la mujer en general como un agente secundario y débil por naturaleza en la época colonial. Por ello, el rol social femenino de madre piadosa, religiosa, estaba subordinado al del hombre. Desde la estratificación social de la colonia, muchas indígenas y mujeres, en general afros y demás, fueron reducidas al trabajo doméstico y a la servidumbre. Vamos a sintetizar esta perspectiva que hemos puntualizado aquí para tener una idea global. Todas ellas, todas las mujeres estaban subordinadas al hombre. Y dependiendo de la clase, cumplían o no un rol específico, pero todas realmente estaban a cargo de lo doméstico. Podemos aquí puntualizar dependiendo si eran blancas, indígenas o afro, cumplían un rol específico. Aquí principalmente preservar el linaje, pero todo subordinado a la perspectiva del hombre. Heredaban el privilegio de la clase, pero aún así subordinado al hombre. Las mujeres indígenas, el comercio ambulante, y también eran o estaban a cargo del trabajo doméstico. Y la mujer afrodescendiente, principalmente el trabajo doméstico. Esto sintetiza todo lo que hemos dicho. Además de la estratificación social de la colonia, muchas mujeres entonces estuvieron a cargo de este elemento doméstico. Es así como nació la subcultura de la mujer subordinada, pieza clave para fortalecer la tendencia machista y el sistema social imperante. Entonces, la mujer estaba subordinada al hombre. Dentro de esta consideración, como vemos, entonces, quienes sufrieron mayores vejaciones fueron las mujeres. No solo, digámoslo así, no solo los indígenas, sino más aún las mujeres. Y si vemos quienes generaron los procesos de levantamiento, las grandes luchas sociales, también fueron posteriormente mujeres indígenas. Es el contexto del rol de la mujer en la época colonial. Por lo tanto, el rol y la situación de la mujer en la época colonial depende mucho de la clase, pero sobre todo la subordinación de la mujer frente al hombre. No obstante, aun cuando tenemos este panorama, desde los primeros años de la conquista existieron ejemplos de mujeres que tuvieron un papel activo en la insurrección. Por ejemplo, hacia el siglo XV, una cacica luchó contra los españoles. Así también para 1522, una mujer llamada Yomar
participó activamente en la primera rebelión de esclavos? Esta primera rebelión de esclavos se dio en la actual Venezuela. Es decir, que no, las mujeres no simplemente fueron aquellas que estuvieron subordinadas al hombre, que simplemente tenían un criterio que dependía del criterio del hombre, sino que existieron mujeres que puntualmente también lucharon por los procesos y las perspectivas. Para 1522, entonces, esta mujer luchó activamente por los derechos de los esclavos. Para 1780, Micaela Bastidas una peruana, una samba peruana, encabezó la rebelión de mujeres quechuas y aymaras. Rebelión de mujeres. Fue ejecutada junto a su familia en la Plaza de Armas del Cusco. En 1803, en cambio, 10,000 indígenas se levantaron contra la tributación en el Ecuador. En contra de los tributos. Vuelve a aparecer este tema de los tributos, que es fundamental para comprender todo este proceso. Las mujeres que encabezaron esta rebelión principalmente son aquellas que guiaron todo el proceso en contra de los tributos. Una vez sofocada la rebelión, los insurrectos fueron degollados por las autoridades. Esto en Ecuador. En el actual Ecuador, y dentro de todo este proceso, muchas de estas mujeres figuran en los testimonios de historiografía oficial por las relaciones que mantuvieron con destacados hombres que participaron activamente en los levantamientos. Esto no significa que las mujeres tuvieran un papel secundario, sino que las fuentes historiográficas solo se centran en perspectivas desde los hombres, desde los varones. Y esto es una de las críticas fundamentales a los procesos históricos. Los procesos históricos siempre se han centrado en los pensadores, en varones. Dentro de esta consideración a muchas mujeres, y podemos ver el caso de algunas de estas pensadoras ya también en la época de la independencia, no solo de las mujeres indígenas, que han sido reconocidas por su relación con algunos hombres importantes, algunos pensadores, algunos líderes importantes. Entonces, así debe irse rompiendo la historia también, así como en la consideración, por ejemplo, de Manuela Cañizares, todos estos procesos de estas mujeres libertarias, de movimientos, no se deben reconocerlas por el hombre, sino por su proceso en la historia. Aún así, ustedes, como se dice aquí, van a encontrar en libros de historiografía antiguos que se les reconoce a estas mujeres porque han estado ligadas a algún proceso, alguna perspectiva de movimientos con varones, pero debemos ir desligando esta perspectiva, esta visión. Eso en cuanto a esta idea. Vamos a cerrar, obviamente, con una pregunta que es
esencial para sintetizar esto. Yo lo hice a través del organizador, pero siempre es importante preguntarnos: ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la mujer en la colonia? ¿Cuál es el rol de la mujer en la colonia? Vamos a ver que dos opiniones y con eso cerramos. Señor Cajas, ¿cuál es el rol de la mujer en la colonia? Yo le digo, Luis. A ver, vamos. ¿Cuál es el rol? Vamos. El fomento de la religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo familiar. En todas las mujeres. Todas las mujeres fomentaron la religiosidad. ¿Seguro? Indígenas, afro, blancas, todas. Blancas. Ahí es donde usted debe centrarse. Entonces, si hablamos del rol de la mujer y ustedes me dan una definición amplia, estamos cometiendo el primer error de la primera parte que yo les estaba enunciando. Entonces, Esta no puede ser amplia ya que depende del dinero que tengas o de más alto rango estés. Las mujeres de mestizas o así son las que van más al hogar, se considera más al hogar y al ganado. Las mujeres que están arriba, o sea, las ya vamos a esposas de reyes, puntualizarlo ahí, un ratito, Washington. Ya, vamos a puntualizarlo así. Para determinar el rol de la mujer en la época colonial, primero debemos determinar la posición social y de casta, posición social, de clase social, que pertenecía dicha mujer. No podemos asumir directamente solo a la mujer en forma general. Las mujeres blancas estaban ligadas a su hogar, a nada más. No tenían trabajo ni nada por el estilo. Solo a su hogar. Y como tenían una clase social alta, tenían entonces servidumbre, indígenas o afros. Ellas se encargaban de todo el trabajo. Las mujeres, principalmente blancas, la clase social alta, no se dedicaban a nada más que a sus hijos. Esencialmente, es crudo, pero real, pero es esencialmente a procrear, ¿sí? A tener hijos, a mantener el linaje, a nada más. Bien, jóvenes, no se olviden, por eso pregunté. Con eso cerramos, tomo lista y nos vamos.